Este chico fue sentenciado a ir a un campamento por un crimen cometido. Lo que no sabía es que en realidad era una prisión sin rejas ni guardias. El propio temor a perderse en el desierto hace que todos los pequeños prisioneros que están ahí solo cumplan con su único objetivo, el cual es cavar hoyos. Sin embargo, pronto descubrirán que ese desierto esconde algo muy valioso y generacional. Así que hoy veremos el misterio de los excavadores. En medio de un desierto inmenso, un grupo de adolescentes cava enormes hoyos bajo el sol abrasador, mientras varios supervisores armados los vigilan desde cerca. El calor es insoportable y el trabajo lleva claramente a los jóvenes hasta el límite. De pronto, uno de ellos deja de cavar al descubrir una serpiente de cascabel cerca. Completamente agotado e incapaz de continuar, camina lentamente hacia el animal y se quita los zapatos, aceptando su destino mientras los demás lo observan sin poder ayudarlo. Mientras tanto, en la ciudad, un adolescente llamado Stanley Yelnats, cuarto, regresa caminando de la escuela cuando un par de tenis sucios caen repentinamente del cielo y aterrizan directamente sobre él. Stanley reconoce el calzado porque pertenece a Clyde Livingston, un famoso jugador de béisbol cuyos tenis iban a ser subastados con fines benéficos. Como su padre llevaba años intentando sin éxito inventar una cura para el mal olor de pies, Stanley decide llevárselos a casa. Sin embargo, antes de poder explicar de dónde salieron, varios policías lo rodean y lo arrestan. Stanley es llevado a su hogar, donde la policía comienza a sospechar de inmediato al encontrar montones de zapatos esparcidos por todo el apartamento, debido a los experimentos de su padre. Stanley trata de explicar que los tenis literalmente cayeron del cielo, pero nadie le cree. Durante el juicio lo acusan de haberlos robado de una subasta benéfica, aunque insiste en que los encontró por accidente. El juez únicamente le ofrece dos opciones: ir a prisión o pasar 18 meses en el campamento Green Lake. Al imaginar que el lugar podría parecerse a un campamento de verano normal, Stanley elige Green Lake. Durante el viaje en autobús a través del desierto, Stanley comienza a pensar en la maldición en la que su familia ha creído durante generaciones. Según su abuelo, todos los Yelnats sufren una suerte terrible porque el tatarabuelo de Stanley rompió una promesa muchos años atrás. Mientras el autobús continúa por el desierto vacío, Stanley cree ver brevemente a un hombre montando junto a una mula en la distancia, pero la imagen desaparece rápidamente. Finalmente, el autobús llega al campamento Green Lake, que resulta ser completamente distinto de lo que Stanley esperaba. No hay ningún lago. En su lugar, toda la zona está seca, sin vida y cubierta por una cantidad interminable de hoyos excavados en la tierra. Stanley comprende de inmediato que el sitio se parece más a una prisión que a un centro de rehabilitación. Ahí es recibido por el señor Sir, uno de los supervisores del campamento, quien le explica cómo funciona el lugar. Según él, no existen cercas ni torres de vigilancia porque el propio desierto impide que alguien escape. No hay agua en muchos kilómetros y cualquiera que intente huir suele morir de deshidratación antes de llegar muy lejos. El señor Sir deja claro que no detendrá a nadie que decida correr hacia el desierto. Después le entrega a Stanley dos cambios de ropa, un sombrero y una pala. A continuación le explica la regla principal del campamento. Cada día todos los jóvenes deben cavar un hoyo que mide exactamente 5 pies de profundidad y 5 pies de ancho. Cuanto antes terminen, más rápido podrán alejarse del sol. También le advierte sobre los animales peligrosos que habitan en la zona, especialmente las serpientes de cascabel y los lagartos de manchas amarillas. Según él, mientras nadie los moleste, ellos tampoco atacarán. Más tarde, Stanley conoce al Dr. Pedansky, el consejero del campamento, quien finge ser amable mientras le muestra las instalaciones. Pedansky asegura que los jóvenes se encuentran allí para fortalecer su carácter mediante el trabajo duro. También le advierte que nunca debe molestar al alcaide, la misteriosa mujer encargada de dirigir el campamento. Luego conducen a Stanley hasta su tienda, donde conoce a los demás muchachos. En vez de utilizar sus nombres verdaderos, todos se llaman por apodos. Ahí están X-Ray, Armpit, Squid, Zigzag, Magnet y Zero. Stanley descubre rápidamente que dirigirse a alguien por su nombre real se considera una falta de respeto. Los jóvenes comienzan a ponerlo a prueba de inmediato para comprobar qué tan débil es. Durante la cena, X-Ray le quita parte de la comida a Stanley y le explica que los recién llegados no merecen recibir una porción completa durante su primer día, porque todavía no han cavado ningún hoyo. La comida es terrible y prácticamente consiste en lo mismo servido de distintas maneras todos los días. Mientras conversan, los muchachos le preguntan a Stanley por qué fue enviado ahí. Cuando Stanley admite que lo acusaron de robar los tenis de Clyde Livingston, Zero pregunta de repente si el calzado tenía unas X rojas.
Stanley se sorprende al descubrir que Zero sabe algo sobre los tenis, ya que le dijeron que él nunca hablaba. Esa noche, Stanley tiene dificultades para dormir mientras escucha los sonidos del campamento a su alrededor. Entonces vuelve a pensar en la maldición relacionada con la historia de su familia. Muchos años atrás, su antepasado Elijah Yelnats se enamoró de una joven llamada Mira Menke. Como otro hombre también pretendía casarse con ella, Elijah acudió en busca de ayuda con una adivina llamada Madame Cerrone. Madame Cerrone le entregó un pequeño cerdo y le indicó que debía cargarlo hasta la cima de una montaña todos los días mientras le cantaba una canción especial. Conforme el animal aumentara de tamaño, también se volvería más fuerte. Sin embargo, ella le advirtió que, después de terminar, tendría que cargar a la propia Madame Cerrone hasta la montaña y cantarle la misma canción. Si no cumplía su promesa, toda su familia quedaría maldita para siempre. A la mañana siguiente, Stanley es despertado antes del amanecer junto con los demás muchachos. Todos reciben un desayuno pequeño y son enviados al desierto con sus palas. Cuando Stanley toma una, X-Ray se la quita inmediatamente, ya que se niega a utilizar cualquier herramienta que no sea su propia pala, que es un poco más corta. Al llegar a la zona de excavación, el señor Sir le recuerda otra regla importante. Si alguno encuentra algo extraño mientras cava, debe informarlo de inmediato. Según él, el campamento no busca ningún objeto en particular, y las excavaciones solo sirven para fortalecer el carácter. Sin embargo, Stanley nota rápidamente lo serio que se pone el supervisor cuando habla de posibles objetos enterrados. Los jóvenes empiezan a cavar mientras Stanley lucha desesperadamente contra el calor extremo. La tierra cae constantemente dentro de su hoyo, y sus manos pronto se cubren de dolorosas ampollas. Los demás se burlan de él cada vez que se queja o pide ayuda. Mientras continúa excavando, Stanley sigue pensando en Elijah Yelnats y Madame Cerrone. En aquella época, él ya consiguió criar al cerdo hasta que alcanzó un tamaño suficiente para competir con el animal ofrecido por su rival. Sin embargo, Mira fue incapaz de elegir entre los dos y trató toda la decisión sobre el matrimonio como si fuera un juego. Él ya se sintió frustrado y decidió marcharse a Estados Unidos. Debido a su enojo y decepción, olvidó regresar para cargar a Madame Cerrone hasta la montaña. Tal como había prometido, desde ese momento comenzó la maldición de la familia Yelnats. De vuelta en el presente, Stanley continúa sufriendo durante su primer día completo en el campamento Green Lake. El calor se vuelve insoportable, su cuerpo pierde fuerzas con cada hora que pasa, y el hoyo apenas parece hacerse más profundo, por mucho que se esfuerce. Finalmente logra terminarlo poco antes del atardecer. Esa tarde, mientras camina de regreso al campamento, se encuentra de pronto con un lagarto de manchas amarillas. Antes de que el animal pueda atacarlo, el señor Sir aparece y dispara contra el reptil, tirando muy cerca de Stanley para conseguir matarlo. Por primera vez desde su llegada, Stanley comprende por completo lo peligroso que es realmente Green Lake. Los días comienzan a pasar y Stanley se acostumbra poco a poco a la brutal rutina. Cada mañana los muchachos despiertan antes de que salga el sol, comen un desayuno pequeño, toman sus palas y pasan el día entero cavando bajo el intenso calor del desierto. Las manos de Stanley se llenan de ampollas y todo su cuerpo permanece adolorido por el agotamiento. En ocasiones, las duchas dejan de funcionar. La comida casi nunca cambia y varios animales peligrosos aparecen por el campamento sin previo aviso. Los demás jóvenes continúan burlándose de Stanley porque cava más despacio que todos y claramente no está acostumbrado al trabajo físico. Para evitar problemas, él permanece callado la mayor parte del tiempo y se concentra únicamente en sobrevivir cada día. Cada vez que escribe cartas para su madre, Stanley miente y finge que el campamento Green Lake es un campamento de verano normal donde está divirtiéndose. Una tarde, mientras excava, encuentra un fósil enterrado bajo la tierra y decide llevárselo al Dr. Pendanski. Sin embargo, Pendanski le informa de inmediato que al alcalde no le interesan los fósiles. También le explica que muchos años atrás sí existía un verdadero lago en aquel lugar, antes de que toda la zona terminara secándose. Según cuenta, las tierras que rodeaban el lago pertenecieron en otro tiempo al abuelo del alcaide. Esto da paso a otro recuerdo del pueblo de Green Lake, cuando todavía estaba lleno de vida. En aquella época había escuelas, tiendas, árboles y agua por todas partes. Sam era un vendedor de cebollas afroamericano. Visitaba regularmente el pueblo con su carreta tirada por un burro y ofrecía cebollas que, según él, podían curar casi cualquier cosa. Sam era amable con todos y sentía un cariño especial por Catherine Barlow, la maestra de la escuela local. Cada vez que visitaba el colegio, le llevaba cebollas frescas, mientras ella le entregaba frascos de durazno a cambio. Poco a poco ambos comenzaron a acercarse, aunque muchos hombres del pueblo sentían celos de Sam porque también admiraban a Catherine. Un día, una lluvia intensa provoca numerosas goteras en el edificio de la escuela, por lo que Sam se ofrece a reparar el techo. Mientras trabaja en el lugar, pasa más tiempo junto a Catherine y ambos terminan enamorándose. Al mismo tiempo, un hombre adinerado llamado Charles Walker continúa intentando impresionarla.
pero ella lo rechaza repetidamente. Charles, también conocido como Trout Walker, no está acostumbrado a que alguien se niegue a aceptar sus propuestas. En el presente, mientras Stanley continúa adaptándose a la vida del campamento, comienza a ganarse poco a poco el respeto de los demás muchachos. Una tarde, durante una discusión, cae accidentalmente sobre Zig-Zag y casi provoca una pelea, aunque la situación se detiene antes de volverse grave. Después de aquello, los jóvenes le otorgan oficialmente el apodo de Cavernícola y finalmente comienzan a tratarlo como parte del grupo. Poco tiempo después, Stanley recibe una carta de su familia en la que le explican que los experimentos de su padre siguen fracasando y que su situación económica continúa empeorando. Por esas mismas fechas, Zero le pide discretamente que le enseñe a leer, ya que nunca tuvo la oportunidad de aprender correctamente. Stanley se niega al principio porque termina demasiado cansado después de pasar todo el día excavando, y solo desea descansar al regresar al campamento. Durante otra jornada de trabajo, Stanley encuentra de repente un pequeño tubo dorado con las iniciales KB grabadas. Los muchachos lo examinan con atención e intentan averiguar qué podría ser. Antes de que Stanley logre reaccionar, X-Ray toma rápidamente el objeto y le pide que permita que sea él quien lo entregue. Más tarde, cuando Pendanski observa el tubo, se comunica de inmediato con el alcaide. Los jóvenes se sorprenden cuando ella aparece porque, a diferencia de lo que Stanley imaginaba, se trata de una mujer joven. En cuanto ve el objeto, demuestra un interés extraordinario y ordena que todos excaven alrededor del punto exacto donde supuestamente fue encontrado, el hoyo de X-Ray. X-Ray recibe como recompensa un día completo de descanso, mientras los demás son obligados a cavar juntos un enorme hoyo. La alcaide los vigila atentamente mientras siguen profundizando en el terreno. En ese momento resulta evidente que el campamento está buscando en secreto algún objeto oculto bajo la tierra. Durante varios días los muchachos continúan excavando en la misma zona, pero no encuentran prácticamente nada aparte de la pequeña pieza metálica. Finalmente el alcaide pierde el interés y les ordena regresar a sus hoyos individuales. Poco después, uno de los chicos roba una bolsa de semillas de girasol de la camioneta del señor Sir, mientras este llena los recipientes de agua. Cuando el supervisor se marcha, los jóvenes comienzan a pasarse las semillas entre ellos. Sin embargo, pronto descubren que la camioneta está regresando porque el señor Sir se dio cuenta de que la bolsa había desaparecido. Los muchachos entran en pánico e intentan ocultarla rápidamente. Por desgracia, algunas semillas caen cerca del hoyo de Stanley, haciendo parecer que él fue quien la robó. Cuando el señor Sir llega, Stanley asume la culpa para proteger a los demás, aunque en realidad no hizo nada. El señor Sir lo lleva inmediatamente hasta la cabaña del alcaide, para que reciba un castigo. Una vez dentro, Stanley observa que las paredes están cubiertas de carteles y artículos de periódicos relacionados con la forajida Kissing Kate Barlow. La alcaide también le muestra un esmalte para uñas preparado con veneno de serpiente de cascabel, mientras se pinta las uñas tranquilamente. Cuando el señor Sir la interrumpe, ella le araña repentinamente el rostro con las uñas recién pintadas, dejándole profundas heridas en ambas mejillas. Después de eso, la alcaide luce molesta porque Stanley fue llevado ante ella por algo tan insignificante como una bolsa de semillas de girasol y ordena que regrese al trabajo. Cuando Stanley vuelve con el grupo, los demás se sorprenden de que haya sobrevivido a su encuentro con la alcaide. Zero incluso terminó el hoyo de Stanley para agradecerle que hubiera asumido la culpa. Debido a ese gesto, Stanley finalmente acepta enseñarle a leer. La siguiente vez que el señor Sir aparece en la zona de excavación, las heridas de su rostro todavía están recientes y le causan dolor. Molesto por lo ocurrido, se niega a llenar correctamente el recipiente de agua de Stanley. Mientras Stanley continúa enseñándole a Zero a leer y a escribir cada día, otro recuerdo revela más detalles sobre la historia de Catherine Barlow. Después de que Sam fue asesinado por los habitantes del pueblo debido a su relación con Catherine, Green Lake comenzó a secarse lentamente. Catherine regresó tiempo después al pueblo, mató al sheriff, lo besó y se transformó en la delincuente conocida como Kissing Kate Barlow. Con el paso de los años, Kate asaltó numerosos hombres ricos que viajaban por el desierto. Una de sus víctimas fue el bisabuelo de Stanley Yelnats I. Kate le robó un cofre lleno de objetos valiosos y luego lo abandonó en medio del desierto. De vuelta en el presente, Stanley empieza a sospechar que el tubo dorado que encontró podría haber pertenecido a la propia Kate Barlow. Por primera vez comprende que la obsesión del alcaide por las excavaciones está relacionada con el tesoro oculto de Kate. Mientras Stanley continúa enseñándole a Zero a leer después del trabajo, ambos se convierten lentamente en buenos amigos. Stanley le ayuda a pronunciar palabras y practicar la escritura de letras sobre la tierra, mientras Zero lo apoya en secreto cavando una parte de sus hoyos durante el día. Como Zero es el excavador más rápido del campamento, el trabajo de Stanley se vuelve mucho más sencillo. Sin embargo, los demás muchachos no tardan en darse cuenta de lo que está sucediendo. Una tarde Zero le revela que su verdadero nombre es Héctor Ceroni.
Stanley queda sorprendido al escuchar su apellido porque le recuerda a Madame Ceroni, la mujer relacionada con la maldición de su familia. Zero también explica que su madre desapareció varios años atrás y que, desde entonces, ha vivido solo en las calles sobreviviendo de cualquier manera que encontraba posible. Mientras tanto, otro recuerdo muestra lo que ocurrió con Kissing Kate Barlow. Después de convertirse en forajida, Kate pasó años robando a viajeros adinerados por todo el desierto, mientras las autoridades eran incapaces de capturarla. Al parecer, durante el asalto del bisabuelo de Stanley, le quitó un cofre lleno de objetos valiosos y lo dejó abandonado en el desierto. Tiempo después, Charles Walker y su esposa encontraron a Kate cerca de Green Lake porque deseaban desesperadamente apoderarse del tesoro, especialmente después de que el pueblo quedara pobre y abandonado cuando el lago se secó. Sin embargo, en lugar de revelar dónde había escondido el cofre, Kate permitió que un lagarto de manchas amarillas la mordiera. Murió riendo y se llevó consigo el secreto sobre la ubicación del tesoro. En el presente, la tensión dentro del campamento Green Lake continúa aumentando. Algunos muchachos sienten celos porque Stanley recibe ayuda de Zero, mientras ellos todavía tienen que cavar solos todos los días. Durante una discusión, Zigzag comienza a golpear a Stanley en medio del desierto, mientras Pendanski observa la pelea sin intentar detenerla. Stanley es superado rápidamente y termina derribado contra la tierra. Al ver lo sucedido, Zero pierde la paciencia y se lanza contra Zigzag para defender a su amigo. Pendanski dispara al aire para detener el caos y poco después aparece el alcaide para averiguar qué ocurrió. Los muchachos revelan inmediatamente que Zero ha estado ayudando a Stanley a cavar sus hoyos a cambio de recibir lecciones de lectura. El alcaide se enfurece al descubrirlo, mientras Pendanski insulta abiertamente a Zero y lo trata como alguien estúpido e inútil por no saber leer. Por primera vez, Zero pierde completamente el control. Toma una pala y golpea a Pendanski directamente en el rostro antes de salir corriendo hacia el desierto. Todos quedan inmóviles por la sorpresa, mientras Pendanski cae al suelo. El señor Sir quiere perseguir a Zero de inmediato, pero el alcaide se lo impide. Según ella, Zero no tiene familia ni registros que le importen realmente a alguien. El alcaide considera que pueden destruir sus documentos y fingir que nunca estuvo ahí. Como vivía en las calles cuando fue arrestado y no tenía a nadie, está convencida de que ninguna persona irá a buscarlo. Esa noche los muchachos comentan lo imposible que sería sobrevivir solo en el desierto sin agua. Stanley no puede dejar de pensar en Zero mientras recuerda otra historia relacionada con su familia. Muchos años atrás, el bisabuelo de Stanley consiguió sobrevivir durante más de 2 semanas en el desierto, después de ser asaltado por Kate Barlow. Según las historias de la familia, el bisabuelo de Stanley sobrevivió al encontrar refugio en un lugar misterioso conocido como el Pulgar de Dios. A la mañana siguiente, Stanley queda inquieto cuando un nuevo muchacho llega al campamento para sustituir a Zero casi de inmediato. Al comprender que nadie más irá a ayudarlo, Stanley toma una decisión. Mientras el señor Sir está distraído llenando los recipientes de agua, Stanley roba su camioneta y conduce hacia el desierto. El supervisor salta a un costado del vehículo e intenta detenerlo, pero Stanley pierde el control y estrella la camioneta dentro de uno de los hoyos. Sin perder tiempo, sale del vehículo y continúa corriendo a pie por el desierto, mientras los demás jóvenes observan cómo desaparece a lo lejos. Más tarde, cuando el alcaide se entera de lo ocurrido, le ordena al señor Sir que espere 2 semanas antes de denunciar la desaparición de Stanley, pues para entonces ya no quedará nada que encontrar. Bajo el brutal calor del desierto, Stanley sigue caminando por el paisaje vacío mientras evita serpientes de cascabel y lagartos de manchas amarillas. Finalmente encuentra un viejo bote destrozado en medio de la tierra seca y descubre a Zero escondido debajo de él. Zero está débil, agotado y apenas puede mantenerse en pie, pero continúa con vida. Explica que logró sobrevivir comiendo antiguos frascos de duraznos enterrados en los alrededores. Aquellas conservas pertenecieron a Sam y Catherine muchos años atrás, y después de permanecer durante décadas bajo la tierra, se convirtieron en una especie de mermelada legendaria. Mientras Stanley y Zero descansan juntos, Stanley observa a lo lejos una enorme formación montañosa con la forma de un pulgar. Inmediatamente comprende que debe tratarse del Pulgar de Dios, el mismo lugar de su antepasado, donde sobrevivió. Los muchachos deciden dirigirse allí con la esperanza de encontrar agua. El ascenso se vuelve difícil rápidamente, ya que el calor y el cansancio continúan consumiendo sus pocas fuerzas. En cierto momento, Stanley casi cae de la montaña, pero Zero consigue sujetarlo con ayuda de una pala. Sin embargo, el esfuerzo termina siendo demasiado para Zero. Debilitado por la deshidratación y el hambre, se desploma repentinamente y pierde el conocimiento. Stanley se niega a abandonarlo, lo carga sobre su espalda y continúa subiendo la montaña por su cuenta. Paso a paso, Stanley lucha por avanzar mientras lleva a Zero a través del terreno rocoso hasta que finalmente alcanza la cima. Allí descubre agua fresca corriendo por un pequeño arroyo y varias cebollas silvestres creciendo cerca. Stanley le da agua inmediatamente a Zero y ambos comienzan a comer cebollas para recuperar las fuerzas.
Mientras descansa en la parte superior de la montaña, Stanley canta sin saberlo la misma canción que su familia ha transmitido durante generaciones. Se trata de la melodía que Ella Yelnats cantaba mientras cargaba al cerdo por la montaña, después de recibirlo de Madame Cerrone. En ese preciso momento, la maldición de la familia Yelnats finalmente se rompe, ya que cumplió con lo prometido. No fue Madame Cerrone el que cargó a través de la montaña, pero sí a uno de sus herederos. Al mismo tiempo, el padre de Stanley comprueba que su invento ha comenzado a funcionar, pues el desagradable olor de los zapatos desaparece por completo. Después de pasar la noche en la cima del pulgar de Dios, Stanley y Zero recuperan lentamente sus fuerzas comiendo cebollas y bebiendo agua fresca del arroyo. Finalmente, Zero confiesa algo que ha ocultado durante todo este tiempo. Zero admite que él fue quien robó los zapatos de Clyde Livingston. Explica que los tomó del refugio porque creyó que eran unos tenis comunes. Sin embargo, cuando la policía comenzó a perseguirlo, entró en pánico y los arrojó desde un puente. Esos mismos zapatos cayeron accidentalmente sobre Stanley, lo que provocó su arresto, y todo lo ocurrido después. Para sorpresa de Zero, Stanley no se enfurece al descubrir la verdad. En cambio, comprende que todos aquellos acontecimientos terminaron reuniéndolo en ese lugar por alguna razón. Mientras tanto, en el campamento Green Lake, la abogada de Stanley llega para llevárselo a casa, después de que nuevas pruebas demuestran su inocencia. Sin embargo, el alcaide miente y asegura que Stanley escapó por voluntad propia. La abogada sospecha de su versión y advierte que regresará acompañada por las autoridades. De vuelta en la montaña, Stanley continúa pensando en el tubo dorado que encontró anteriormente, y en las iniciales KB grabadas sobre él. Finalmente comprende que perteneció a Kissing Kate Barlow y queda convencido de que el cofre con su tesoro todavía debe encontrarse enterrado cerca del hoyo donde descubrió el tubo. Stanley y Zero deciden abandonar la montaña y regresar por última vez al campamento Green Lake para buscar el tesoro. Esa noche atraviesan el desierto con cuidado y finalmente llegan a la zona de excavación. Stanley localiza el hoyo exacto donde había encontrado el tubo de lápiz labial y ambos comienzan a cavar juntos. Después de varias horas de trabajo, Stanley golpea repentinamente algo sólido bajo la tierra. Los jóvenes descubren un viejo cofre enterrado entre la arena. Sin embargo, antes de que puedan escapar con él, el alcaide, el señor Sir y Pendanski aparecen de repente y rodean el hoyo. En ese mismo instante, varios lagartos de manchas amarillas comienzan a salir de la tierra y se introducen en el agujero donde se encuentran Stanley y Zero. El alcaide desea desesperadamente apoderarse del tesoro, pero nadie está dispuesto a bajar porque los lagartos son mortales. Stanley y Zero se ven obligados a permanecer completamente inmóviles mientras los reptiles caminan por encima de sus cuerpos. Conforme avanza la noche, el alcaide se muestra cada vez más impaciente. Explica que su familia lleva generaciones buscando el tesoro de Kate Barlow, desde que su abuelo fracasó al intentar encontrarlo. También revela que durante toda su infancia, su abuelo lo obligó a excavar hoyos en el desierto, incluso durante los días festivos, manteniendo así la obsesión que había pasado de una generación a otra dentro de la familia Walker. Finalmente llega la mañana, pero para sorpresa de todos, los lagartos aún no han mordido a Stanley ni a Zero. En ese momento, la abogada de Stanley regresa acompañada por policías e investigadores del gobierno. El alcaide inventa rápidamente una historia en la que asegura que Stanley y Zero robaron el cofre de su cabaña antes de esconderse dentro del hoyo. Por cierto, Stanley deduce que, después de comer tantas cebollas, hizo que su olor cambiara, y el olor a cebolla evitó que los lagartos los mordieran, así que pueden salir del hoyo sin problema. Cuando los investigadores examinan el cofre cuidadosamente, descubren el nombre de Stanley Yelnats escrito directamente sobre él. Esto demuestra que el cofre perteneció originalmente al bisabuelo de Stanley antes de que Kate Barlow se lo robara. Al mismo tiempo, los investigadores descubren que todos los registros de Zero han desaparecido. Esta situación despierta sospechas inmediatas sobre la manera en que ha estado funcionando el campamento Green Lake. Poco después, toda la verdad sobre el campamento comienza a salir a la luz. Las autoridades descubren que el señor Sir es en realidad un delincuente que utiliza una identidad falsa y que Pendanski ni siquiera es un doctor verdadero. Conforme la investigación avanza, el alcaide, el señor Sir y Pendanski son arrestados. En ese momento, la lluvia comienza a caer sobre Green Lake por primera vez en varias décadas. Todos salen corriendo para celebrar, mientras el agua comienza a cubrir nuevamente el desierto seco. Después de muchos años de sequía, Green Lake finalmente empieza a regresar. Algunos días después, Stanley vuelve a casa con el cofre recuperado del campamento Green Lake, acompañado por Zero y su familia. Finalmente lo abren y descubren que está lleno de oro, joyas y antiguos documentos que pertenecieron al bisabuelo de Stanley, antes de que Kissing Kate Barlow lo robara muchos años atrás. Dentro del cofre también encuentran valiosos certificados de acciones cuyo valor ha aumentado hasta convertirse en una enorme fortuna. De un día para otro, la familia de Stanley se vuelve rica, después de soportar generaciones de mala suerte y dificultades.
pero él decide inmediatamente compartir el tesoro en partes iguales con Zero. Ambos se lo ganaron juntos. La familia Yelnats acepta sin ninguna duda, y aceptan oficialmente a Zero dentro de su hogar. Al mismo tiempo, Zero utiliza una parte del dinero para contratar investigadores, y así buscar a su madre desaparecida. Después de pasar años separado de ella, finalmente consigue localizarla, permitiendo que madre e hijo se reúnan nuevamente. Stanley y Zero comienzan a vivir cómodamente junto a sus familias, que ahora son vecinas. Los dos continúan siendo grandes amigos y siguen reuniéndose con algunos de los otros muchachos del campamento Green Lake. El invento del padre de Stanley se vuelve tan exitoso que incluso Clyde Livingston, el famoso jugador, aparece en comerciales promocionando el producto. Al final, todos los acontecimientos quedan conectados, y la historia llega a un emotivo final.